Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais uma atividade do Programa de Estudos Medievais da UFRJ. E hoje temos o prazer de receber o Dr. Eneco Lopes Martins de Marigorta, com a palestra Al-Andalus como território modelado pelos Omíadas, séculos 8 a 10, da articulação administrativa rural ao florescimento das cidades islâmicas. Eneco obteve seu doutorado em 2017 com uma tese intitulada As Bases da Islamização Social no Sudeste de Al-Andalus, Crescimento Urbano e Intercâmbios nas Córeas de Ubira e Petina na época omíada. Em 2018, realizou pesquisa pós-doutoral na Universidade de Hamburgo e atualmente é pesquisador da Universidade do País Basco, onde segue pesquisando as dinâmicas urbanas peninsulares em Al-Andalus. E recentemente publicou seu livro Mercadores, Artesãos e Ulemas, as cidades das Córeas de Ubira e Petina na época omíada, pela editora da Universidade de Jaén. Então é um grande prazer, Eneco, ter você aqui e estamos todos ansiosos para ouvir a sua apresentação. Passo então a palavra para você e muito obrigado novamente por aceitar o convite. Muito obrigado, profesor Paulo Passá. Saludos y bienvenidos a la conferencia. Soy el doctor, como ha comentado el profesor Pachá, soy el doctor Eneco López Martínez Marigorta, de la Universidad del País Vasco, España, y agradezco mucho al profesor Pachá esta invitación. Hace años que nos conocemos y debatimos sobre enfoques y temas que tenemos en común, y es fascinante esta oportunidad para compartir mi trabajo con vosotros, un grupo de investigación cuya trayectoria sigo con interés. Mi investigación trata sobre la historia socioeconómica del poder estatal omeya en Al-Ándalus, es decir, la península ibérica bajo dominio musulmán. Para ello, analizo los mecanismos mediante los que la dinastía omeya empleó recursos materiales, humanos e ideológicos para consolidar su hegemonía sobre Al-Ándalus. Soy un historiador formado como medievalista, arqueólogo, filólogo árabe, por lo que aplico un enfoque interdisciplinar en el análisis de la evolución social y las relaciones de poder, comparando la información de los distintos tipos de fuentes, obras textuales árabes y latinas, intervenciones arqueológicas, numismática y epigrafía. La presente conferencia se basa en el libro que acabo de publicar, como ha comentado el profesor Pachá, Mercaderes, Artesanos y Ulemas, las ciudades de las Córeas de Ubira y Petina en época omeya. En él investigo la desarticulación de la red urbana de la antigüedad y la configuración de una nueva trama urbana andalusí. Gracias a ello, he podido conocer el proceso por el que la sociedad marcadamente rural, cristiana y regionalizada de finales del reino visigodo se transformó durante el periodo omeya en una sociedad caracterizada por las ciudades, la cultura arabo-musulmana y la conexión con el resto del mundo islámico. Mi conferencia se titula Al-Ándalus como territorio modelado por los omeyas, siglos 8-10, de la articulación administrativa rural al florecimiento de las ciudades islámicas. En ella explicaré la capacidad de la dinastía omeya para modelar el territorio andalusí de acuerdo con sus intereses principalmente tributarios, basándose para ello en dos actores consecutivos. Primero, los soldados samiyún o sirios que crearon el encuadramiento administrativo rural. Segundo, la administración civil de las ciudades. Centraré el estudio en el sudeste al-Ándalus, concretamente en la Cora o comarca de Ubira, que abarcaba las actuales provincias de Granada y Almería. Ciertamente, el temprano desarrollo urbano de esta comarca permite observar y explicar tendencias que más tarde se generalizaron en el conjunto de Al-Ándalus. El primer bloque analiza la creación del encuadramiento administrativo omeya. El proceso se inició con la conquista árabe del reino visigodo, que fue más el resultado de la rendición que de la ocupación violenta. Las fuentes textuales informan que el ejército árabe ganó unas escasas batallas a las tropas visigodas, pero que la mayor parte del reino se incorporó al Andalus gracias a la capitulación de la élite visigoda local. Al rendirse, los cristianos y judíos sometidos se convirtieron en dhimmíes, quienes conservaban sus instituciones, propiedades y credo a cambio de pactar que aceptaban la nueva administración omeya y le entregarían tributos periódicamente. El registro material apunta en el mismo sentido.
Se han hallado decenas de precintos de plomo que en una de sus caras llevan acuñada la palabra musalaha, que sería esta, o pacto de paz, y en la otra el topónimo de ciudades o regiones rendidas, en este caso Sevilla. Y bueno, en el caso de Sevilla, por ejemplo, su capitulación está atestiguada tanto por los 9 precintos que hemos conservado como por el cronista árabe Harib bin Saad. Las fuentes muestran que la mayoría de las ciudades que eran sedes episcopales se mantuvieron como tal tras la conquista, instalándose en cada una de ellas un gobernador árabe con su guarnición. Por consiguiente, Manuel Acien interpreta que el gobernador, de cara a controlar los recursos del hinterland de su ciudad, se alió con el obispo local, quien tenía un conocimiento de los contribuyentes de su diócesis gracias a que los prelados ya habían colaborado con la hacienda del reino visigodo. Tenemos algún dato sobre la actitud pactista de ciertos prelados, como la del arzobispo metropolitano de Sevilla, o Paz, a quien las crónicas asturianas critican por ello. En definitiva, la información conocida apunta que la primigenia administración omeya trató de implementar un sistema tributario centralizado desde las ciudades, sustentándose para ello en instituciones heredadas del reino visigodo, como el obispado. Este era el mismo procedimiento que, con anterioridad, el poder omeya había seguido exitosamente en regiones orientales del califato como Siria, donde las ciudades actuaban como cabeceras de extensos territorios. En Al-Ándalus, en cambio, el intento fracasó, pues el papel de las ciudades como jerarquizadoras del territorio estaba en clara decadencia. Ello se relaciona estrechamente con un proceso descrito por Abilio Barbero y Marcelo Vigil. Los aristócratas del reino visigodo, como grandes propietarios de la tierra, habían logrado que muchos campesinos estableciesen vínculos de dependencia personal con ellos. A finales del periodo visigodo, se consolidó la tendencia a que la aristocracia viviese en el campo, desde donde controlaba a los labradores adscritos a sus tierras y se aseguraba de acaparar el excedente productivo en forma de renta, en detrimento de la hacienda visigoda. Incluso el antiguo papel del obispado como centralizador de impuestos se convirtió más teórico que real, de modo que el prelado fue transformándose en un aristócrata más que obtenía rentas como terrateniente. Centrándonos en la región de Ilbira, este topónimo es la arabización de Eliberri, es decir, la ciudad romana y visigoda en la que se celebró el famoso concilio de comienzos del siglo IV. Si bien la ubicación de la ciudad ha sido objeto de un largo debate, actualmente existe un consenso bastante amplio en situarla en la colina del Albaicín de la actual ciudad de Granada, donde existen estructuras de los periodos romano y visigodo. Entre otras, se han excavado ciertos tramos de la muralla ibero-romana, marcados en naranja en el mapa. Respecto a la conquista de Eliberri, el hallazgo en Granada de un precinto de plomo cuyas caras informan sobre el pacto de paz y Libira, sería esto es la primera arabización del topónimo de Eliberri, confirma que la ciudad capituló ante los conquistadores. Mediante el pacto, el grueso de la aristocracia visigoda hubo de conservar sus propiedades rurales. Indicio de ello son los 3 asentamientos de altura que rodeaban la Vega de Granada, marcados en el mapa con cuadrados, y que, según el grupo de Antonio Malpica, la aristocracia usaba para controlar el valle. Tras la conquista, continuaron habitados y no se han encontrado indicios de que los conquistadores se instalasen en ellos. Sí que se ha podido constatar el establecimiento de algún soldado árabe en las 4 alquerías marcadas con triángulos, o sea, estas 4. Todas estas alquerías se ubican muy cerca de Eliberri, a menos de 8 kilómetros de ella, por lo que lo interpreto como una prueba más de que la conquista de esta región priorizó el control sobre la ciudad. El fracaso del intento de centralizar el sistema tributario desde las urbes provocó que la administración omeya adoptase una nueva estrategia, que en este caso sí que lograría que Al-Ándalus pasase de un sistema de extracción del excedente productivo dominado por la renta a otro hegemonizado por el tributo. Los artífices de ese logro fueron las tropas de Samiyún o sirios que en 741 entraron en la península ibérica.
Basándose en ciertas fuentes textuales, Eduardo Manzano ha propuesto que la administración omeya aprovechó la llegada de los sirios para, 2 años más tarde, instalarlos en las zonas rurales de la mitad meridional de Al-Ándalus y encargarlos allí de recaudar el harás, o impuesto sobre la tierra que pagaban los cristianos. Es decir, ejercieron una presión tributaria directa sobre los contribuyentes agrarios, por lo que el sur de Al-Ándalus se convirtió en el sector más estrechamente controlado por la administración omeya. Mi investigación sobre el mundo rural circundante a El Iberri me ha permitido confirmar la instalación sistemática de los sirios allí y conocer dicho proceso detalladamente. Dentro de las tropas sirias, el Jund o ejército de Damasco fue el que se instaló en el campo de El Iberri. En los diccionarios de la biografía de los ulemas o eruditos musulmanes he encontrado 19 alquerías en las que se asentaron soldados damascenos en 743. Todas ellas se ubicaban en la comarca de Loja, la Vega de Granada y la Alpujarra, es decir, las zonas agrarias más fértiles. La labor de los damascenos no fue arrebatar las propiedades de los indígenas, sino gravar dichas tierras fiscalmente, reteniendo para sí un tercio de lo recaudado y entregando el resto a la hacienda omeya. Esas regiones más fértiles eran las que la aristocracia de origen visigodo controlaba, por lo que los sirios habrían priorizado la presión tributaria sobre los terratenientes indígenas. Estos, en un primer momento, no vieron peligrar su hegemonía rural. El cambio profundo se habría producido desde el punto de vista administrativo. Precisamente, el establecimiento de los damascenos conllevó que la mayoría de las diyá o fincas visigodas se transformasen en alquerías y que, gracias a ello, gran parte del campo de El Iberri se integrase en el sistema tributario andalusí. El ejemplo más claro de la conversión de una finca visigoda en alquería es Turrús, la valla o finca que había sido propiedad del rey visigodo Bitiza y que su hijo Artubás heredó. Tras la instalación de los damascenos en el campo de El Iberri en 743, Artubás donó la finca a Abu Uthman, que era uno de los líderes damascenos. Lo curioso es que, a partir de entonces, Turrús dejó de ser citada como finca y lo hizo como caria o alquería. Mi interpretación es que el cambio en el tipo de poblamiento se explica porque, al recibir Abu Uthman la tierra de un cristiano, se convirtió a la vez en el dueño y en el recaudador fiscal de su nueva propiedad, entregando el harás correspondiente a la hacienda omeya. Por lo tanto, los sirios, que fueron adquiriendo un creciente número de diyá o fincas gracias a donaciones como la descrita o a casarse con mujeres de la aristocracia indígena, ejercieron su condición de exactores de tierras de origen cristiano, incluso aunque las tierras pasasen a ser de su propiedad. Este habría sido un factor fundamental para la generalización de las alquerías en la descripción que las fuentes textuales hacen del mundo rural andalusí, frente a unas menciones a las diyá o fincas cada vez más escasas. El hecho de que las propiedades rurales no rompiesen su vinculación con el fisco, incluso en el caso de que sus dueños fuesen sirios, es una de las claves para entender el cambio de tendencia marcado por la hacienda andalusí, que se convirtió en la base del progresivo fortalecimiento del poder omeya. En definitiva, planteo que la palabra alquería tuvo una naturaleza administrativa. Se trataba de la mínima circunscripción fiscal, aquella en la que cada soldado sirio operaba. Dentro de las alquerías, inicialmente muchos aristócratas indígenas conservarían sus derechos de renta. No obstante, al quedar englobados en el sistema tributario, la eficiencia de este último conllevó a la disminución de la proporción de excedente productivo que el terrateniente retenía para sí. A largo plazo, el poder omeya logró que las dinámicas tributarias fuesen hegemónicas en el mundo rural andalusí, arrebatando la preeminencia socioeconómica que anteriormente habían tenido los herederos de la aristocracia visigoda. De este modo, la mayoría de las alquerías se convirtieron en núcleos de población en los que habitaban comunidades campesinas sujetas al sistema de responsabilidad fiscal colectiva, tal y como en el siglo X muestra el formulario notarial de Ibn al-Attar. La hacienda exigía a cada alquería un monto fijo y el impago de uno de los habitantes de la alquería se traducía en el aumento de la exacción sobre el resto, por lo que la propia comunidad de campesinos controlaba que todos sus miembros tributasen.
La instalación de los soldados sirios en la mitad meridional de Al-Ándalus en 743 coincide con la fecha en la que las fuentes empezaron a citar las coras o comarcas, es decir, las circunscripciones administrativas de rango superior existentes en esa misma mitad sur-andalusí, o sea, en esta zona. Por ello, comparto la interpretación de Eduardo Manzano de que fue en 743, con la llegada de los sirios, cuando se crearon las coras, coincidiendo la delimitación de cada una con el territorio en el que cada ejército sirio se instaló. Por ejemplo, el hinterland de la ciudad de El-Iberri, en el que el ejército de Damasco se asentó, pasó a llamarse Cora de Ilbira, que sería esta. Este último topónimo es la arabización de El-Iberri, la ciudad y sede episcopal de origen visigodo. Las fuentes latinas reflejan que, tras la creación de la Cora, El-Iberri continuó siendo la sede del obispo, por lo que, desde el punto de vista cristiano, era una civitas o ciudad. Sin embargo, las fuentes árabes transmisoras del enfoque omeya no la citan como Madina o ciudad, apuntando a que su rol administrativo dentro de la Cora fue escaso o inexistente. Por lo tanto, se produce el hecho contradictorio de que la Cora Elvira adoptó el nombre de una ciudad que tiene una mínima relevancia en su encuadramiento. Lo más probable es que las delimitaciones de la diócesis de El-Iberri y la Cora iliberritana no coincidiesen, pues la primera estaba supeditada al ya abandonado encuadramiento visigodo y la segunda a la zona de asentamiento del ejército de Damasco. Pese a la inexistencia de una ciudad que claramente desempeñase un papel centralizador, la Cora Elvira se convirtió, junto con la de Córdoba, en el principal pilar fiscal para el sostenimiento y la consolidación del poder omeya en Al-Ándalus. A principios del siglo IX, la primera aportaba 110.000 dinares y la segunda 120.000, Elvira y Córdoba, muy por encima del resto de las coras, caso de la fértil Sevilla con 35.000 dinares. Ello apunta a que la capacidad contributiva de esa época se basó más en la eficiencia de la presión tributaria de los sirios que en la existencia de una ciudad jerarquizadora de la Cora. Precisamente, la desurbanizada Elvira triplicó la capacidad de Sevilla, que contaba con una vigorosa ciudad del mismo nombre. Un caso excepcional es el de Córdoba, que, como capital omeya de toda Al-Ándalus, en este caso sí que centralizaba los impuestos de las coras restantes. Ciertamente, en la ciudad cordobesa vivió el otro gran protagonista del nuevo sistema tributario, el Jumis o conde de Al-Ándalus. Las fuentes árabes informan que el emir omeya Abd-ar-Rahman I, gobernante entre 756 y 788, nombró al ya citado hijo de Biquiza, Artubás, como primer conde de Al-Ándalus, convirtiéndose en el jefe de los cristianos y en el extractor del harás que estos pagaban. Por consiguiente, el príncipe visigodo se convirtió, gracias al amplio conocimiento que tenía de los grandes terratenientes indígenas como él, en uno de los principales coordinadores del fisco omeya, encargándose de recibir el harás que los sirios le entregaban desde las coras y de destinarlo a la hacienda. Ahora paso al segundo bloque, relativo a la articulación de la red urbana andalusí. Si bien la labor exactora de las tropas sirias proporcionaba abundantes recursos a la administración omeya, esta afluencia se supeditaba a que los omeyas mantuviesen permanentemente unas buenas relaciones con los sirios. En consecuencia, cuando la dinastía omeya consolidó su poder, optó por reducir su dependencia del papel recaudador de los sirios. Manuel Acien observa en las fuentes textuales árabes que, a mediados del siglo IX, la administración omeya impulsó una mayor centralización del sistema fiscal andalusí. Mi investigación me ha permitido concluir que dicha centralización consistió en que los omeyas jerarquizasen el territorio del modo más acorde con sus intereses tributarios, otorgando a las capitales de las coras una importancia desconocida hasta entonces. Conocemos distintos ejemplos de creación de nuevas capitales de coras que sustituyeron a las sedes episcopales que habían sido las cabeceras regionales del parlamento visigodo. Son paradigmáticos los casos de las coras de Tedmir e Elvira. En cuanto a la primera, en 800
25, el emir omeya Abderrahmán II ordenó la fundación de la ciudad de Murcia como capital de la Cora de Tudmir, sería esta, así como la destrucción de Elo, que hasta entonces había sido la sede episcopal de dicha región y que se situaba a 68 kilómetros al sureste de la nueva capital. Centrándonos en el caso de la Cora de Elvira, alrededor de mediados del siglo IX, la administración omeya fundó una nueva capital, denominada Madinat Elvira, en la falda meridional de Sierra Elvira, que sería esta, 13 kilómetros al noroeste de la ciudad visigoda de Eliberri, que aunque aquí pone Granada, se trataría en esta época de Eliberri. La sustitución de la capital habría tenido dos causas principales. Por un lado, la antigua Civitas de Eliberri debía de tener un vigor muy limitado. Por otro lado, esta ciudad visigoda se ubicaba en la periferia del nuevo encuadramiento fiscal, mientras que Madinat Elvira se fundó en el centro de la Vega de Granada, que era la zona fértil de la Cora en la que más soldados damascenos asentados conocemos, teniendo en cuenta que la Vega, el centro de la Vega, sería este. Ninguna fuente señala expresamente la fecha de la fundación de Madinat Elvira. Sin embargo, la situamos aproximadamente a mediados del siglo IX gracias a dos tipos de fuentes. En primer lugar, las excavaciones arqueológicas en el Cerro de Sombrerete, que lo tenéis marcado en rojo, que han permitido sacar a la luz un recinto amurallado construido en esa época que el grupo de Antonio Malpica interpreta como la alcazaba de Madinat Elvira citada en los textos y como el origen de la ciudad. La vivienda monumental de la cima del cerro ha sido identificada como la sede del gobernador de la Cora, en tanto que las estructuras de habitación monocelulares de las faldas del cerro se han identificado como casas de los soldados al servicio del gobernador, que sean, por ejemplo, estas dos. En segundo lugar, conocemos a la primera generación de habitantes de dicha alcazaba gracias a las biografías de diversos ulemas o eruditos musulmanes de Madinat Elvira, la mayoría de cuyos antepasados migrados a la ciudad, alrededor de mediados del siglo IX eran soldados sirios. Las fuentes latinas ofrecen indicios de que, coetáneamente, a la promoción omeya a las capitales de las coras, la relevancia política de los obispados aumentó, encuadrados en este caso dentro de la administración omeya controlada desde Córdoba. Ciertamente, si el último concilio de Toledo se celebró en la capital del reino visigodo en 702, justo antes de la conquista árabe, el siguiente siglo y medio no tenemos noticias de la celebración de más sínodos. El contexto cambiaría entre el 839 y el 862, cuando se celebraron 4 nuevos concilios, pero en este caso en la capital omeya de Córdoba. En ellos participaron hasta un total de 12 prelados de la mitad meridional de Al-Ándalus, de esta zona. Es decir, la zona que, dividida en las coras o anillos, era aquella que los omeyas más claramente dominaban. A los citados concilios también se sumaron los prelados de las sedes metropolitanas de Toledo y Mérida, que serían Mérida y Toledo, que actuaban como capitales de la extensa franja fronteriza de Al-Ándalus. Mi estudio me lleva a proponer que el nuevo florecimiento de la institución episcopal se enmarca en que la administración omeya, a la hora de impulsar la centralización del sistema tributario, estrechó la colaboración con los obispos, pues estos eran los mejores conocedores de la población cristiana, que continuaba formando la mayoría de los contribuyentes. La fuente latina que más información aporta sobre esta nueva colaboración entre los prelados y la administración omeya es el apologético del abad Sansón de mediados del siglo IX. La obra critica a Samuel y Estégesis, los obispos de Eliberri y Málaga respectivamente, por realizar sendos censos de los contribuyentes cristianos de su provincia o provincia y encargarse de supervisar de la recaudación de los impuestos de sus correligionarios, reteniendo un tercio para sí y entregando el resto al conde asentado en Córdoba. En la labor fiscal, los prelados contaban con la ayuda de la capacidad coactiva de los soldados del gobernador omeya de la Cora. Los obispos recaudarían el harás,
pues este era el impuesto pagado por los cristianos y el que el conde recaudaba en Córdoba. Teniendo en cuenta que este tributo lo percibía cada ejército sirio en el marco de cada cora, interpreto que, por un lado, si el obispado fue capaz de realizar un censo sobre los contribuyentes del Haraj, es porque, a mediados del siglo IX, la administración omeya habría adecuado cada diócesis a la delimitación territorial de cada cora. Por otro lado, la supervisión fiscal de ese territorio se habría visto facilitada por la instalación de la sede episcopal en la capital de la cora. En el caso de la cora de Elvira, el obispo de Liberri se habría trasladado de la antigua Quívitas del Albaicín hasta Marinat Elvira. En definitiva, planteó que el prelado se convirtió en uno más de los miembros de la nueva administración de la capital de la cora. La nueva jerarquización de las coras logró con rapidez disminuir la dependencia de la hacienda omeya respecto a los sirios. Los autores árabes señalan que estas tropas continuaron activas hasta que los omeyas las eliminaron a partir de 991. Aún así, a mediados del siglo IX se inició la tendencia a que una administración omeya cada vez más civil y compleja fuese progresivamente asumiendo las tareas exactoras de los sirios, por lo que parte de los descendientes de los sirios abandonaron dicha labor y se convirtieron en mercaderes, artesanos y ulemas o eruditos musulmanes. Clara muestra de ello son los descendientes de dos soldados damascenos originarios de Alquerías de la Vega de Granada, inmigrados a Marinat Elvira, cuya trayectoria conocemos gracias a que sus descendientes abandonaron las armas y algunos se erigieron en ulemas, esto es, especialistas en jurisprudencia islámica. Por un lado, Nazar ben Mansur al-Murri, un soldado que trasladó su residencia desde la alquería de Asquirús hasta la capital iliberritana y cuyo hijo y dos nietos ejercieron de ulemas en la ciudad. De este modo, se integraron plenamente en la sociedad urbana iliberritana, diluyéndose sus antiguas lealtades con el ejército de Damasco. No fue lo que sucedió con toda la familia, pues una de sus ramas continuó viviendo en la alquería de Asquirús y formando parte del ejército damasceno. Un ejemplo es el de Ammar bin Najih al-Jawlani, que lo tenéis aquí. Un damasceno que emigró desde la alquería de Ayar, sería esta, hasta la capital iliberritana y de cuyos descendientes conocemos 3 generaciones de ulemas en la ciudad. Su hijo, su sobrino, sus 2 nietos y sus 2 bisnietos. La familia tejió alianzas matrimoniales con otras prestigiosas familias de ulemas. El nieto se casó con la hija de Ahmad ben Ammar al-Umawi, que sería el nieto con la hija de este, y tuvieron a la vez un hijo que también fue ulema. En definitiva, el análisis de la trayectoria de las 2 familias de damascenos originarios de Alquerías de la Vega de Granada evidencia su tránsito desde la élite militar rural hasta la élite religiosa urbana. Y ahora, ¿cómo se produjo esto? La integración de damascenos en la sociedad urbana y el rol director que en ella desempeñaron como ulemas fue consecuencia del acelerado crecimiento demográfico de Marinat Elvira. Las intervenciones arqueológicas muestran que, en las décadas siguientes a la construcción de la Alcazaba a mediados del siglo IX, se construyeron arrabales extramuros en la llanura al sur y este del cerro de Sobrerete, al sur y al este, y contaron con zonas artesanales como la que aquí señalo. Los registros arqueológicos y textual permiten conocer que dentro de las actividades económicas desarrolladas estuvieron la textil, la alfarería, la metalistería, la curtiduría o el comercio. La rápida expansión urbana muestra que las capitales de las coras adquirieron una gran capacidad para acaparar el excedente agropecuario de la comarca. Gracias a ello, la administración urbana empezó a demandar otra clase de bienes que estimularon la diversificación productiva y el dinamismo comercial. Esta multiplicación de actividades fue posible gracias a la llegada a la ciudad de una población multirreligiosa y multiétnica. En el caso de Marinat Elvira, las fuentes informan que a lo largo de la segunda mitad del siglo IX,
La ciudad contó con habitantes árabes y bereberes musulmanes y, sobre todo, indígenas procedentes del mundo rural de la Cora, bien cristianos, bien ya islamizados. Esta heterogénea sociedad urbana empezó a demandar la normativización de los tipos de relaciones que debían regir entre los habitantes y grupos urbanos. En ese contexto, los ulemas, como expertos en jurisprudencia islámica, configuraron las herramientas jurídicas con las que atender las nuevas dinámicas socioeconómicas, emulando el modelo social islamizado que se estaba gestando en las regiones orientales del mundo islámico. No es de extrañar que se adoptase un modelo que fomentaba la cultura musulmana, pues la administración omeya se sustentaba sobre una identidad árabe y una legitimidad islámica. Hasta la promoción de las capitales de las Coras a mediados del siglo IX, las fuentes tendieron a identificar a los musulmanes solo con las tropas árabes. Sin embargo, a partir de entonces, los procesos de arabización e islamización se profundizaron entre los indígenas, comenzando por el medio urbano y logrando ya en la segunda mitad del siglo IX una cierta extensión al campo. Indicio de la importancia que alcanzó el factor islamizador es la fundación de la mezquita Al-Jama de Madinat el-Vira en 864, que sería esta, construida fuera de la Alcazaba, en la zona en la que se estaban levantando los arrabanes. Paradójicamente, el nuevo papel fiscal de los obispos, impulsor del desarrollo urbano que acarreó la expansión de la islamización social, fue la causa del rápido declive de los obispados. Precisamente, para el siglo X los cristianos ya se habían convertido en una minoría dentro de la sociedad andalusí y, por ende, su contribución tributaria había perdido la relevancia de antaño. Para concluir, como epílogo voy a exponer las tres tendencias que el desarrollo urbano puso en marcha. Y si queréis podemos profundizar en ellas en el debate. En primer lugar, la adopción de un marco cultural común en todo el mundo islámico medieval, que abarcaba desde la India hasta el Magreb. Facilitó que los costes de transición disminuyesen. En primer lugar, la adopción de un marco cultural común en todo el mundo islámico medieval, que abarcaba desde la India hasta el Magreb, facilitó que los costes de transacción disminuyesen, estimulando los intercambios de bienes, personas e ideas a lo largo de ese vasto territorio. Por consiguiente, es en el siglo IX cuando se inicia la tendencia a la unificación cultural y económica del mundo islámico, pese a que políticamente se trataba ya de un territorio fragmentado a nivel regional, caso del dominio omeya, que en esa época solo abarcaba al Andalus. Tenemos ejemplos de la propia administración omeya impulsando tempranamente los intercambios a larga distancia. En la vivienda del gobernador de Alcazaba de Madinat el-Vira, ocupada entre mediados del siglo IX y el primer cuarto del siglo X, se ha excavado un fragmento del tipo de vidrio más lujoso de Oriente Islámico, el tipo sándwich decorado con pan de oro y puntos de esmalte azul que se elaboraba en Siria. En segundo lugar, la interconexión entre las distintas regiones del mundo islámico impulsó el crecimiento de las ciudades y localidades costeras. En el caso de Al-Ándalus, fue a partir de la segunda mitad del siglo IX cuando la administración omeya articuló su control sobre todo el litoral, un dominio omeya sobre la franja costera que había estado en entredicho hasta entonces. En tercer y último lugar, el triunfo de la sociedad civil y tributaria en Al-Ándalus y otras regiones urbanizadas del mundo islámico conllevó la puesta en valor de las actividades religiosas, artesanales y mercantiles, a la par que una minusvaloración de las habilidades militares. Debido a ello, a partir de entonces las sociedades árabo-musulmanas fueron incapaces de aportar ninguna fuerza coactiva relevante al ejército. Si atendemos a Al-Ándalus, tras la eliminación de las tropas sirias a partir de 991, el ejército estuvo formado por esclavos eslavos y bereberes del Magreb, mientras que en los siglos XI y XII tuvo que basarse nuevamente en soldados bereberes magrebíes, y los almohanes, respectivamente. En cuanto al Oriente Islámico, por poner solo dos conocidos ejemplos, el ejército de Irak de la segunda mitad del siglo IX y el siglo X se formó por soldados turcos, en tanto que los soldados mamelucos gobernaron Egipto a partir del siglo XIII. Muy obrigado. Muchas gracias por vuestra atención. Bom, eu quero então agradecer imensamente ao professor Eneco pela belíssima e muito interessante apresentação. Acho que foi muito interessante e é um tema que
ainda é pouco estudado no Brasil, mas vem aumentando nos últimos anos. E eu tenho certeza que esse tipo de intercâmbio tem tudo para fazer com que o tema seja ainda mais estudado nos próximos anos. E eu queria aproveitar também para convidar todos para o debate que será realizado ao vivo na próxima sexta-feira, dia 31 de julho de 2020, às 17 horas, aqui no canal da TV PEN. As perguntas serão feitas através dos comentários e respondidas pelo professor Eneco. Então, é isso, e agradeço mais uma vez. Sí, todas las preguntas, críticas, sugerencias serán bienvenidas y estaré encantado de poder compartir con vosotros ese debate. Perfeito, então. Aguardamos todos na sexta-feira.